Muy buenas noches, señores estudiantes. Hasta el momento están conectados 13, ¿sí? 13. Ya entrando a lo que es la segunda unidad. Bueno, con respecto a su producto académico 1, todavía tienen la opción de poder presentarlo quienes no lo han hecho hasta este día miércoles. Ya el día de hoy he empezado a hacer la calificación. Seguramente ya varios de ustedes le ha tenido que llegar la notificación de su nota. Y bueno, lo que he podido observar es que en un 70% ya han entregado los trabajos. O sea, todavía hay bastantes estudiantes que les falta entregar su producto académico, ¿sí? Entonces, habría que tener cuidado en algunos puntos, justo que ahora he estado calificando el producto académico 1. ¿Hay alguna confusión por parte de alguno de ustedes en cuanto a los delitos informáticos? ¿Sí? Y creo que es necesario tener que hacer algunas precisiones con respecto a los delitos informáticos porque más de uno, en las preguntas planteadas en el producto académico 1, más de uno me ha dado una respuesta que tiene que ver con los delitos informáticos que están contenidos en el Código Penal. Entonces han fundamentado o han dado como fundamento jurídico, como sustento jurídico, invocando artículos del Código Penal. Entonces hay que corregir ahí ese tema. Claro, ustedes cuando entren a Google y descargan de repente el Código Penal, de repente podrían estar descargando un Código Penal que está desactualizado, que eso es muy poco probable, ¿eh? Yo también pregunto cómo es que han podido cometer ese error. Eh, a ver, los delitos informáticos, o sea, hablar de delitos informáticos no es hablar, claro, hablar de derecho informático no es hablar de delitos informáticos. O sea, el derecho informático abarca mucho más. Parte del derecho informático vendría a ser los delitos informáticos. También en más de una oportunidad yo les he expresado que en el ámbito de la rama del derecho donde se ha desarrollado más el tema del derecho informático es en el ámbito penal, pero no es el único. El derecho informático es transversal porque es una legislación que está dispersa y que abarca tanto el derecho penal como el derecho administrativo, el derecho constitucional, el derecho civil. Entonces, lo que trata de hacer el derecho informático es tratar de unir toda esta legislación dispersa para tratar de tener un solo objeto de estudio, en este caso las tecnologías de la información y la comunicación, pero es una legislación dispersa. Ahora, aterrizando en el tema del error que han cometido muchos de ustedes, que tiene que ver con los delitos informáticos, varios de ustedes me han hablado de los delitos informáticos que están en el Código Penal y me han invocado el artículo 207A y 207B del Código Penal y deben tener la certeza que esos artículos ya están derogados. Yo les decía de que el Código Penal, claro, el Código Penal es del año 91, ¿sí? El Código Penal que nosotros utilizamos actualmente entró en vigencia en el año 91. En el año 2000 se introduce dentro del Código Penal los delitos informáticos, en el año 2000, y lo introducen dentro de lo que son los delitos o el bien jurídico protegido patrimonio. Pero eventualmente cuando nosotros llegamos al año 2013 y donde se da esta ley especial de delitos informáticos, automáticamente este artículo 207A y 207B del Código Penal en donde se tipificó los delitos informáticos quedaron derogados. Pero no es de que hayan quedado en el olvido esos articulados. Lo que ha pasado es de que ese 207A y B del Código Penal se extrajo y se utilizó, se puso en esta ley especial. Entonces nosotros cuando veíamos la ley especial de delitos informáticos, veíamos de que estaba dividido en dos rubros. Los delitos informáticos propiamente dicho y los delitos informáticos que protegían otros bienes jurídicos. Cuando hablábamos de delitos informáticos, propiamente dicho, hablábamos de atentados contra datos y sistemas informáticos. Y ahí introducieron un nuevo tipo penal llamado acceso ilícito, que es un tipo penal en el cual
el simple hecho de vulnerar una clave de seguridad de cualquier plataforma virtual del cual no somos propietarios, ahí se configura el delito de acceso ilícito. Y después, lo que es el atentado contra datos informáticos y sistemas informáticos. Esos son los delitos informáticos propiamente dicho. Pero también dentro de los delitos informáticos tenemos los que protegen otros bienes jurídicos como la indignidad sexual, como el patrimonio, como la intimidad personal, ¿sí? Entonces, tenemos que tener bastante manejo de lo que son los delitos informáticos y no confundir y estar invocando articulados del Código Penal que ya están derogados, ¿sí? Entonces, por ahí ha habido más de uno que me han fundamentado, al menos la pregunta número uno, me la han fundamentado invocando estos articulados. Entonces, estos están derogados, ¿sí? Tengámoslo claro. A ver, ¿qué más con respecto a la primera unidad? Mm, bueno, nada, creo que con eso cerraríamos completamente la primera unidad, salvo los compañeros que todavía tienen que presentar su producto académico. Profesor, Sí, a ver, ¿alguna pregunta? tengo entendido que los delitos que están articulados en el Código Penal eh, a raíz del año 2020, 2000, ¿no? Ahí empezó o sea, a partir de esa fecha, o sea, del año 2000, hablamos del Código de los Delitos Informáticos, ¿correcto? Pero que luego fueron derogados por la Ley de Delitos Informáticos, ley número 30.096, ¿correcto? ¿Es Así así? es, así es. Después de esa ley, ¿no ha habido otra ley que ha derogado o tenemos la ley, con esta ley estamos Si no vigente? me equivoco, en realidad, en el 2013, cuando se publica esta ley especial llamado Ley de Delitos Informáticos, esta ley de delitos informáticos en el transcurso del tiempo ha sufrido mínimas variaciones, mínimas, porque en realidad, en esencia, la norma sigue siendo la misma. ¿Por qué mínimas variaciones? Porque en el 2015 sale, si no me equivoco, la ley 30.096, que deroga uno de esos tipos penales y modifica el artículo 5, que es el delito de proposiciones, y lo delimita un poco más, porque quedaba muy... el artículo 5 que hablaba sobre el delito de proposiciones a niños, niñas y adolescentes, en los términos que utilizaba era muy amplio y no se entendía o englobaba otros tipos de tecnologías, como por ejemplo podría ser un teléfono, eh, esos que girábamos con el dedo, no sé si alguno de ustedes todavía ha visto esos teléfonos para marcar girabas una manilla, y englobaba esa tecnología de la comunicación, porque si entendemos nosotros tecnología de la comunicación, podíamos englobar esa tecnología también, ese tipo de teléfonos. Inclusive podríamos englobar mucha más tecnología de la información que ya está desfasada en la actualidad. Entonces, en el 2015, con respecto al artículo 5, que es proposiciones, lo delimitaron un poco más y señalaron que era tecnologías de la comunicación informáticos. Entonces, lo delimitaron más. O sea, esa pequeña variación, que en realidad marca mucha diferencia, ¿no? Y derogaron un tipo penal de esa ley y después en el 2018 sufrió otras pequeñas variaciones, pero en esencia la ley de delitos informáticos del 2013 sigue siendo la misma hasta la actualidad. Son términos o verbos rectores que han variado, pero la variación es mínima y ese es el que está vigente actualmente. ¿Sí? Entonces, con la 30.096. 30.096 y sus modificaciones. Listo. Va a haber, si no me equivoco, creo que es en la tercera unidad o en esta unidad, no le he revisado bien, en donde vamos a tocar los delitos informáticos de lleno. Ahí vamos a abarcar un poco más a detalle los tipos penales y cómo funciona el tema de la investigación de los delitos. ¿Sí? Entonces, algo más con respecto a la primera unidad, sino para pasar a explicar el contenido de esta segunda unidad y para hacer la revisión del producto académico. Wilma. Sobre el comentario, profesor, solo quería hacer como una consulta. Si la ley, digamos, en 2000, en nuestro Código Penal, ya en 207, teníamos, por ejemplo, el delito informático, ¿no? Y de Sí. ahí, justamente con la ley que se ha
como usted manifestaba, como que lo sacaron, ¿no? Es especial, como ley especial de 30.097. Y en ese caso, si sustentamos de esa manera, que es una ley que nosotros teníamos desde el año 2000, que constaba delito informático y luego está como una ley especial, y en esto sustento, ¿no estaría correcto? Claro, a ver, claro, si es de que tú vas a justificar, motivar tu respuesta con base legal, entonces no puedes motivar con una normativa que está derogada. Ahora, si tu pregunta es de que si la pregunta número uno, en cuanto si se considera que está dentro de lo que son delitos informáticos o informática jurídica, si me preguntas si dentro del derecho informático entra a tallar los delitos informáticos, eso no te puedo responder porque todavía hay compañeros que tienen que presentar su producto académico. Prácticamente lo está. Sí, ¿No? ok, muchísimas gracias, Rosa. Ajá, pero no me invoquen el 207A y 207B del Código Penal porque esos son artículos que ya a partir del 2013 han quedado derogados. En realidad, ese 207A y 207B son el artículo 3 y artículo 4 de la Ley Especial de Delitos Informáticos. Prácticamente lo han sacado del Código Penal y lo han puesto en la ley especial. Por ahí de repente ha sufrido pequeñas variaciones o han ampliado un poco más el ámbito de protección, pero en esencia es lo mismo. Sí, es lo mismo. ¿Algo más? Listo. Entonces doy por asumido que terminamos la primera unidad y vamos a hacer la revisión de esta segunda unidad, cuya finalidad, así como ustedes están visualizando, al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los diferentes datos existentes y la protección que la legislación brinda a cada uno de ellos. Prácticamente lo que vamos a ver en esta unidad, en gran porcentaje tiene que ver con datos personales, ¿sí? Con datos personales y con la ley de protección de datos personales. Dentro de la estructura de la unidad, como nosotros ya conocemos, vamos a encontrar el foro formativo, que tiene que ver con este caso del Tribunal Constitucional. Es un ciudadano de la tercera edad que figuraba en la RENIEC como casado, en cuanto esta persona nunca había contraído nupcias. Entonces, comienza un procedimiento administrativo ante la RENIEC, y la RENIEC le deniega, y finalmente recurre al Tribunal Constitucional, el cual le declara el derecho, ¿no? Es una resolución muy especial porque le declara el derecho, pero aún declarándole el derecho de que efectivamente no era una persona casada y por tal motivo la RENIC debería cambiar su estado civil. Sin embargo, dentro de la misma resolución dio una ventana, un espacio temporal en el cual antes de formalizarse su nuevo estado civil, dio opción a cualquier persona de poder oponerse a ese mandato constitucional, o a esa resolución, a esa sentencia constitucional, si es de que podría demostrar que efectivamente esta persona había contraído nupcias. Entonces, es una resolución muy interesante y los fundamentos también son muy interesantes, ¿no? Cómo agotar la vía administrativa y cómo recurrir al Tribunal Constitucional vía acción de habeas data, ¿sí? Entonces, en este caso, tiene relación directa con el foro formativo. Ahora vamos a ver cuál es la pregunta que se plantea acá. Reflexiona, ¿constituye el Estado civil un derecho absoluto protegido por los datos personales? ¿Cuáles son las normas que protegen los datos personales? Esto es como reflexión, ¿no? Como reflexión del material que ustedes van a revisar acá. Dice, luego de revisar el material de lectura y los recursos digitales didácticos, reflexiona individualmente sobre las siguientes preguntas. ¿Cuál es la vía más adecuada para la resolución del caso planteado? Acá dice vía regular, proceso constitucional, acceso a la información pública, fundamental la respuesta. ¿Cuáles son los presupuestos para la interposición del habeas data? Vamos a verlo el día de hoy en la tutoría. ¿Se habría vulnerado el derecho a la autodeterminación informativa en el caso concreto? Sustente. Pautas para su participación, creo que esto ya lo conocemos, que tenemos que hacer el comentario de uno de los compañeros,
que no se tienen que utilizar términos como estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, sino hay que justificar el comentario que se haga el compañero, y bueno, y contestar las preguntas que están planteadas, ¿no? Eso es con respecto al foro formativo de esta unidad. Después vamos a encontrar igualmente la autoevaluación y el producto académico, ¿sí? Entonces, en este momento voy a proceder a descargar el producto académico para ver qué es lo que nos van a pedir como producto para esta segunda unidad. ¿Qué ha pasado? No lo veo el documento. Ya, ahora sí, acá está. Listo, estoy presentando en pantalla el producto académico 2. Vamos a leerlo. Y el producto académico 2 tiene que ver con el habeas. Bueno, acá hay un error. No es habeas corpus. El trabajo tiene que ver con el habeas data. ¿Sí? Habeas data. ¿Qué dice el caso? Es un caso planteado. ¿Qué dice? Marcela decide sacar un crédito hipotecario a fin de cumplir con el sueño de la casa propia. Consulta con el banco Michelin Créditos, quien tiene las más bajos intereses en el mercado, y firma un contrato de mutuo dinerario con garantía hipotecaria por 5 años. Listo, sacó su préstamo por 5 años, ¿no? Para poder comprar su casa. Luego dice Marcela, quien paga puntualmente sus cuotas, tiene un contratiempo y en el último año se demora en pagar su cuota mensual, sin embargo la cuota es cancelada al mes siguiente. Entonces hay que suponer o hay que considerar, y por experiencia, ¿no? De muchos que hemos sacado préstamos, bueno, no es mi caso, pero de repente por ahí de algunos sí, cuando te retrasas en pagar a alguna entidad financiera o alguna entidad que te da algún tipo de préstamo, siempre te reportan, ¿no? Te reportan a la central de riesgo. Entonces me parece que por ahí va el caso, porque acá dice de que en el último año se demora, pero al siguiente mes se pone al día en sus cuotas, ¿no? Pero de todas maneras, siempre te reportan, ¿no? Cuando tú ya te retrasas, ya empiezas a ser reportado. Mientras más te demores en pagar tus cuotas, tu riesgo, tu categoría de riesgo aumenta, ¿no? Entonces, acá habría que suponer que como simplemente se ha retrasado por un par de días o de repente por un mes máximo, la categoría que le han dado como en la central de riesgo, de repente ha sido leve, ¿no? ¿Qué más dice el caso? Pedro, que trabaja en el banco Michelin Créditos, observa la demora de Marcela y procede, conforme al protocolo, a ponerla en la central de riesgos de Perú, Infocor. Listo. Marcela, tras 5 años y un mes de sacrificio, logra pagar la totalidad de su deuda y decide sacar otro crédito para comprar un auto moderno. Por ello, se dirige al banco, presta rápido, donde tras evaluarla, le manifiestan a Marcela que no pueden darle ningún crédito porque se encuentra en la central de riesgo en categoría de riesgo alto. Riesgo alto. Bueno, por un mes que se ha retrasado, creo que su denominación no debería ser de riesgo alto. Entonces, acá te da a entender que el encargado de Michelin Créditos, que la reportó a la central de riesgo, una vez que ella se puso al día en el crédito, nunca reportó que se había puesto al día en el pago. Entonces, lo que ha generado que en este segundo momento que quiere sacar un préstamo, ahora su denominación dentro de esta central de riesgo sea de riesgo alto. ¿Sí? Entonces, ahí ha habido un problema en cuanto al manejo de sus datos personales en este ámbito de los sistemas financieros. Indica, elabora un video en el cual, a partir del caso planteado, respondan las siguientes interrogantes. 3 interrogantes. ¿Qué tipo de proceso constitucional se puede interponer o puede interponer Marcela contra quién? Especifique y desarrolle. Entonces, acá se está preguntando qué proceso se puede interponer, ¿no? Y contra quién va a ir el proceso. 2. ¿Podría Marcela solicitar algún tipo de indemnización? De ser afirmativa la respuesta, ¿contra quién accionaría dicha demanda? Identifique el tipo de responsabilidad civil aplicable. Y tercero,
¿Qué mecanismos informáticos se pueden utilizar para saber si una persona se encuentra en Infocor? Instrucciones para presentar el archivo, revise el material referencial, elabore una presentación de 4 diapositivas donde se aborde el criterio de resolución del caso planteado. Esta servirá como apoyo visual a la hora de argumentar su postura. Grabe un video con su exposición con un plazo de 5 minutos en Drive y compártalo al enlace. Revise la rúbrica de evaluación y envíe su tarea a través del producto académico 2. O sea, es la misma dinámica o la misma secuencia del producto académico 1. Usted contesta las preguntas planteadas, usted graba un video, igualmente lo puede hacer en cualquier herramienta digital. Ahí he visto que el gran porcentaje lo está haciendo en YouTube, está subiendo su video a YouTube, y otros tantos están haciéndolo en el Drive. No hay problema. La cosa es de que me compartan el enlace. Y que no se olviden de darme autorización para que yo pueda visualizar el video en el caso de los que van a preferir presentar el enlace a través del Drive. Los que me presentan el enlace en YouTube, ahí no hay problema, directamente yo puedo ingresar, ¿sí? Sigrid, ¿cuál es tu interrogante? Profesor, buenas noches. Una cosita, ¿qué material nos aconseja leer? ¿Cuáles son los tipos de referencia que nos puede ayudar para realizar ese trabajo? Ya, mire, justamente la tutoría de hoy día, también parte de estas preguntas lo van a poder resolver con lo que voy a desarrollar el día de hoy, ¿sí? Entonces hay que estar un poco atentos, pero sin embargo también acá en los materiales que están en el mismo producto académico les va a ayudar. Por ejemplo, estas lecturas que están aquí en las referencias para realizar la actividad, tenemos 2 lecturas que van a ayudarles, y sobre todo estos 2 enlaces en YouTube. Si no me equivoco, uno de estos 2 te habla sobre la central de riesgo y cómo funciona la central de riesgos. Entonces, sobre todo los videos de YouTube. No sé si este o este es el que te habla sobre la central de riesgos, del Infocor. Pero acá está el material que les va a servir. Y si no, lo que vamos a desarrollar el día de hoy también les va a dar algunas pautas y ya les va a trazar la orientación de cómo poder sustentar, ¿no?, las respuestas a cada pregunta planteada en este producto académico. ¿Alguna pregunta con el PA2? ¿Quedó claro? Creo que el caso no es muy complicado. De repente ahondar un poco en el tema de Infocor. Yo tampoco no manejo mucho el tema de Infocor, pero con ese video me parece que sí se van a poder ubicar. Ahora, los que quieran investigar un poco más o entrar a revisar normativa más especializada con respecto a Infocor, sería bueno, ¿no? Pero yo considero que con el video es suficiente. Con el video va a quedar claro cómo es el tema de Infocor. ¿Preguntas? La SBS. Así es. Listo, entonces si no hay preguntas, voy a cerrar el Word y voy a hacer la presentación de la temática del día de hoy, mi presentación de Prezi. Ojo, la presentación de Prezi ya el martes en la noche lo subí en la parte del aula virtual que ya les había señalado. Pero para quienes no se recuerden, les vuelvo a repetir, en el aula virtual, mis presentaciones de Prezi, o al menos el enlace, porque el Prezi es una herramienta digital que está en la nube, entonces yo les comparto el enlace. El enlace ustedes lo van a encontrar en esta parte del aula virtual donde dice videoclases y tutorías. Ingresan a videoclases y tutorías, se van a la última parte de esta sección, y justamente acaban de encontrar en materiales, dice presentación de tutorías Prezi. Y ahí está mi enlace y acceden al material que yo estoy desarrollando por cada unidad. Listo, entonces nos toca hoy día abordar el tema de la Ley de Protección de Datos Personales. Listo, ahora sí. A ver,
La ley de protección de datos personales, cuando les presentaba en la primera unidad, les puse en forma cronológica cómo ha ido apareciendo esta legislación especial que tiene que ver con la regulación de dispositivos, tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, protección de creación de software, y regulación de bienes jurídicos que pueden ser vulnerados a través de las tecnologías de la información y la comunicación. O sea, les di más o menos cronológicamente cómo han ido apareciendo la legislación dentro de Perú. Y dentro de ese avance cronológico, creo que ya hemos repasado un poco con respecto al Código Penal, que inicialmente no contaba con delitos informáticos. Después, en el año 2000, se introdujo en los delitos contra el patrimonio los delitos informáticos, y finalmente en el 2013 aparece esta ley especial, ¿no?, de delitos informáticos. Pero ese es en el ámbito penal. Como yo ya les había señalado, también se ha legislado en otras ramas del derecho. Y dentro de esto también encontramos en el ámbito constitucional que en el 2011, a través de esta ley 29.733, se legisló con respecto a lo que se debe considerar como datos personales, ¿sí? Entonces, vamos a analizar qué se deben considerar como datos personales. Profe, no está mostrando su diapositiva. ¿No se visualiza? ¿Algún otro compañero sí no se visualiza? Sí se visualiza. Ya, voy a volver. Sí se visualiza. Ya, voy a volverlo a presentar. No, profesor, no se visualiza. Sí, sí estaba visualizándose, sí se ve. Sí, es que a veces, a veces el problema es de que... A ver, vamos a iniciar, porque hay eco acá, no me deja... Ya, ahora sí. A veces algunos pueden visualizar y otros no, porque el internet del receptor se vuelve un poco lento y no logra visualizar, pero he vuelto a compartir. Ahora sí se puede visualizar. ¿Puede visualizar? Sí, doctor. Ahora sí, Sí, doctor, en mi celular sí se ve. Ya, perfecto. Entonces continuamos. Les decía de que en el 2011, a través de la ley 29.733, se legisla con respecto a la protección de datos personales. ¿Qué son datos personales? ¿Qué pasa? Nosotros, dentro de esta interacción en la sociedad, necesariamente necesitamos relacionarnos con nuestros pares, es decir, con nuestros conciudadanos, y a la vez también requerimos utilizar de entidades públicas y privadas. Es algo necesario, porque en algún momento vamos a necesitar el servicio de alguna entidad, ¿no? Que vuelvo a repetir, la entidad puede ser pública o privada. Lo que están visualizando ustedes son ejemplos, ¿no? Por ejemplo, nosotros a veces hemos tenido la necesidad de recurrir a salud, al sistema integrado de salud, o sea, al sistema de salud que nosotros estemos afiliados. O en algunas oportunidades hemos tenido que hacer algún trámite administrativo dentro de alguna entidad, o de repente hemos tenido que recurrir a una entidad policial para poner una denuncia. Esto que dice acá SIDPOL, eso es la abreviatura del Sistema de Denuncias Policiales. El SIAGIE es un sistema de seguimiento de procedimientos administrativos, y así todas las entidades públicas actualmente cuentan con soportes tecnológicos en donde almacenan datos e información. Entonces, todas estas bases de datos, porque son bases de datos, son alimentados por el usuario de la entidad. Entendamos que cada entidad, sea pública o privada, tiene personas que trabajan dentro de la entidad y también tiene usuarios de la entidad. Pero sea que la entidad pública o privada tenga que registrar datos de sus propios trabajadores, o sea que la entidad pública o privada tenga que registrar datos de los usuarios de la entidad, esa información nosotros debemos entender como datos personales. Ahora la pregunta viene de por sí. Profesor, cuando yo por necesidad o porque yo lo deseo libremente, acudo a alguna entidad pública o privada y para hacer uso de esta entidad, yo brindo mis datos personales, la entidad
al momento de yo darle mis datos, ¿tiene la titularidad de esa información que yo le doy? Esa sería la pregunta. Todavía no lo vamos a contestar. Más adelante, de por sí, se va a contestar la pregunta. Pero lo cierto es de que cada vez que tú acudes a una entidad público-privada, para que esta entidad te pueda brindar sus servicios, te va a pedir información tuya. Te va a pedir tu nombre, te va a pedir tu firma, te va a pedir tu huella, te va a pedir alguna información como por ejemplo, dónde vive usted, ¿no? Información que para que tú puedas acceder a ese servicio, tú le vas a tener que entregar. Entonces decíamos de que esto sucede no solamente en el sector público, también sucede en el sector privado. Cuando tú vas a una entidad bancaria a querer acceder a un crédito bancario, pues esta entidad te va a pedir tu información. Y no solamente te va a pedir tu información, va a interconectarse con otras entidades para saber con quién está tratando. ¿Qué tal si esta persona es una persona que no es fiable para un préstamo? De repente está reportada en el central de riesgos, entonces va a tener que pedir información de otras entidades. O sea, aparte que te va a pedir tu información, podría ser que también consulte tu historial crediticio de otras entidades financieras. Entonces, ahí se está haciendo un manejo de datos personales. ¿De dónde salieron tus datos personales? ¿Y cómo puede manejar esta información el banco? ¿Por qué? Porque en algún momento diste tu información a otra entidad financiera. Entonces ya quedó esa base de datos. Puede ser que vayas a un colegio privado, igualmente. Ahí vas a tener que ingresar información del nombre de tus hijos, cuántos hijos tienes, si eres casado, si eres conviviente, y así, inconscientemente, vamos alimentando a las entidades públicas y privadas de nuestra información. Y acá me viene a la mente una teoría de media conspiracionista que dice, ¿qué dice esta teoría conspiracionista con respecto al poder informacional? Te dice de que tanto dependemos como sociedad de esta base de datos, de esta globalización del Internet, que nos pudieran estar robando nuestra propia información para hacer un perfil de nuestra identidad informática. Por ejemplo, cuando tú vas a Totus, cuando tú vas a Plaza Vea y haces tus compras mensuales, pagas y te piden tu DNI. Prácticamente estás alimentando este tipo de entidades con información de qué consumes. Cuando vas a un servicio de gasolinería, das tu DNI y ya de por sí se está haciendo una base de datos de cuánto consumes en combustible. Y así, al igual que esos ejemplos, vas alimentando información en la nube y podrían crear un perfil. Y justamente ahí viene el tema de los spam también, ¿no? ¿De dónde sacan los spam información de qué es lo que tú necesitas? De repente están traficando tu información. Entonces, quieras o no, tu información está por ahí volando en la nube, o pueden ver entidades especializadas que jalan toda esta información y crean un perfil tuyo. Y esta información le pueden estar proveyendo a otras entidades para brindar su servicio. Hasta inclusive el hecho de navegar por internet y entrar a diferentes páginas ya se te está haciendo un perfil, ¿no? De repente un perfil de que eres una persona que te gusta bastante los vehículos, o una persona que visitas mucho un tema de páginas, no sé, de pornografía, pero quieras o no sea positivo o negativo, la información que tú introduces a la nube, eso podría estar creando un perfil de tu personalidad y lo que tú requieres. Entonces, habría que tener cuidado con esto de la utilización de la tecnología. Alguien por ahí levantó la mano, quería hacer una pregunta. No, doctor, no, se me apretó. Disculpe. Ya, ok. Entonces, ya para arribar a una conclusión, todo lo que nosotros hacemos a través de las tecnologías de la información y la comunicación es susceptible a ser recopilado, y a través de ello se podría estar creando un perfil de nuestra personalidad y de nuestra propia, valga la redundancia, persona digitalizada. Entonces,
Esos son nuestros datos personales, ¿sí? Esos son datos personales que nosotros introducimos por necesidad o por descuido, ¿sí? Y que podrían ser utilizadas por entes externos que podrían estar violando nuestro derecho a la intimidad. Por eso acá pongo derecho a la privacidad. A veces inconscientemente nosotros nos estamos exponiendo a que puedan vulnerarnos este derecho a la privacidad. Y el Estado es consciente de ello. Es por eso que, por todo esto que pudiera estar sucediendo, es que se ha legislado y se ha creado esta ley de protección de datos personales. Entonces, toda esa base de datos que podría estar generándose en forma lícita o ilícita, debe considerarse como banco de datos personales. Pero dentro de los bancos de datos personales, esta ley ha hecho una diferenciación entre lo que se debe considerar como datos personales y datos sensibles, que son dos ámbitos distintos. Datos personales y datos sensibles. Vamos a ver qué es lo que se considera dentro de esta ley como datos personales. Datos personales vendría a ser la información o datos que permite identificar a una persona o la hace identificable. ¿Sí? Identifica una persona o la hace identificable. A ver, ¿qué me podría dar un ejemplo de qué dato o información podría ser identificable a una persona? El control de identidad, ¿no? Bueno, el control de identidad, le pones tu dedo en el biométrico y automáticamente jala información de la base de datos de la RENIEC y ya estás plenamente identificado. Entonces, en toda esa operación que acabo de decir, ¿qué es lo que te hace identificable en sí? La huella digital. La huella digital. ¿Por qué? Porque pusiste tu dedo en el biométrico y esa huella digital te hace identificable. Recuerdo de un caso, un ratito Sigrid, para que no se me vaya la idea, me acuerdo de un caso en la unidad de investigación de delitos de alta tecnología, que seguramente ustedes también lo han podido ver por las noticias hace 2 años atrás, que habían creado una modalidad que consistía en escanear la huella digital, o sea, accedían a documentos que por ahí de repente, en algún momento tú habías puesto tu huella digital en alguna entidad, y esta entidad había desechado estos documentos, y ahí estaba tu huella digital. Y lo que hacían estos delincuentes era, primero escanear tu huella digital. Después que escaneaban tu huella digital, lo reproducían a través de silicona y creaban una huella digital tuya en silicona. Y con esa huella digital accedían a préstamos. Entonces, una modalidad que se presentó hace 2 años atrás. Entonces, esa huellita digital te vuelve identificable. Y cualquier persona podría, o lo han estado haciendo, escaneaba tu huella digital, lo volvían como huella sintética a través de la silicona, y esta persona, usurpando tu identidad, iba a la entidad bancaria, y al momento que le decían que ponga su huellita, ya estaba la silicona encima del dedo, y salía, y lo hacía identificable, y correspondía con los documentos falsos que presentaban, y así estaban accediendo a préstamos. Entonces, eso es un ejemplo de un elemento que te hace identificable y que podría ser objeto también de una vulneración de derechos. A ver, Sigrid, ¿qué nos querías compartir? Profe, una consultita. Tengo dos consultas. Bueno, una primera consulta es que cuando un DNI, claro, pueden robarte todo eso, ¿no? Pero ¿qué otra cosa también significa que haya un delito con el DNI, ¿no? Aparte de lo que te pueden robar, que puedan usurpar tu identidad, todo eso con ese tu DNI, pero puede haber otro tipo de protección para tu DNI o algún otro delito más fuerte, todo eso que pueda haber. Ahora, otra es la situación de que en Estados Unidos también ya hay una base de datos de ADN. Base de datos de ADN. Con el ADN más, entonces, esa es la situación, doctor. Ya, bueno, en el Perú, hasta donde tengo conocimiento, no hay una base de datos de ADN, pero
Claro, si es que una persona hace uso de un documento nacional de identidad usurpando una identidad, entonces entraríamos al ámbito de lo que es el derecho penal y específicamente dentro de los delitos contra la fe pública, ¿sí? Entonces habría que revisar los tipos penales de contra la fe pública para ver si se encuadra dentro de uno de estos tipos penales. Pero si la usurpación de la identidad se hace a través de las tecnologías de la información y la comunicación, ya entraríamos al ámbito del derecho informático, ¿sí? O de los delitos informáticos, ¿no? Listo, sigamos. Datos personales, ¿sí? Dato personal es todo dato o información que identifica una persona o que la hace identificable. Por ejemplo, el nombre, por ejemplo, la imagen de una persona. A ver, ¿por qué la imagen de una persona podría hacerlo identificable? Porque tiene rasgos específicos y no Sí. podría ser duplicado. Ya. A ver, por ejemplo, yo quisiera identificarla a esta persona que está ahí en la fotografía. ¿A qué podría recurrir para poder hacerlo identificable? Puede ser un aplicativo, buenas noches, profesor, un aplicativo facial. Un Por la aplicativo. identificación biométrica, doctor. La ¿Cómo? huella biométrica. Por la Ya, identificación biométrica, la huella biométrica. ya, no, pero yo me estoy refiriendo, ya, pongamos un ejemplo, ya, algo palpable. Me acuerdo de que reportaron, la Interpol reportó, o sea, en realidad quien reportó fue Facebook. Facebook reportó que a través de su plataforma había una persona que estaba negociando con otra persona el intercambiar hijas para tener encuentro sexual. Uno, me acuerdo que vivía en Chorrillos y el otro vivía en San Juan en Villa María del Triunfo. Y ambos padres tenían sus hijas de 8 años de edad aproximadamente, ambos. Entonces, a través de Facebook, del Messenger de Facebook, se habían puesto en contacto y habían acordado tener un encuentro para intercambiar hijas y tener encuentro sexual. Entonces, Facebook reportó la fotografía jalada del perfil de uno de estos. Entonces, cuando Interpol nos comunica alta tecnología, nos reporta con la fotografía de esta persona. Entonces, ahí tenemos un elemento que podría hacerlo identificable a esta persona. Y ahora, ¿cómo lo identificamos? Nosotros los policías no tenemos escáner en los ojos para poder saber quién es. Entonces, lo que se hizo fue efectuar una búsqueda por RENIEC de alguna persona que pareciera a la fotografía del perfil que había reportado Facebook. Muy difícil, ¿no? Pero también por ahí hay algunas técnicas de investigación. Al final se llegó a dar con posibles nombres de personas de ese usuario que podrían ser la persona. Entonces, con esos nombres, que eran como 10 que más o menos se pudo dar, se comenzó a consultar en la ficha RENIEC y se encontró una fotografía en ficha RENIEC parecida a la foto reportada por Facebook. Listo. Tenemos una foto reportada por Facebook y tenemos una foto de ficha RENIEC de la supuesta persona que es la que ha reportado Facebook. Ahora, ¿cómo hacemos identificable esta foto de Facebook que nos diga que efectivamente es el de la RENIEC, de la fotografía de la ficha RENIEC? Porque ese es un dato, o sea, tenemos que identificarlo. Entonces tendríamos que recurrir a otros profesionales que hayan estudiado y que tenga que ver con esto de la identificación de personas a partir de las características físicas. ¿Alguien conoce de qué perito me estoy refiriendo? Antropología. Entonces, ¿quién sería el indicado de poder hacerlo identificable esa imagen? El perito antropomórfico. El perito de antropología forense. Entonces, señor perito antropólogo forense, esta es la foto que me ha reportado Facebook de que esta es una persona que está concertando y ofreciendo a su hija en un tipo penal, un delito, y esta es la fotografía de ficha RENIEC de la posible persona. Dime si sus características físicas coinciden con la de la foto de la RENIEC, si es la misma persona.
Entonces, en esa investigación en particular, el perito antropólogo hizo una pericia antropométrica y nos dio como resultado de que correspondía las características físicas de la fotografía de Facebook con el de la ficha RENIEC. Entonces esa persona quedó identificada. ¿Por qué? Porque pudo ser identificada a través de un dato identificable, en este caso, la fotografía, ¿no? Entonces, son datos que pueden ser ya identificando a una persona que la puedan hacer identificable. Y la imagen puede ser identificable a una persona, por eso es un dato personal. Igualmente la voz, el DNI, y en su variante del DNI también el pasaporte, la firma, la huella, tu dirección domiciliaria te puede hacer identificable y tu correo electrónico. Entonces, todo esto que estamos viendo aquí vendrían a ser datos personales. Ahora, profesor, usted dijo datos personales, pero que también existen datos sensibles. De acuerdo a esta ley de protección de datos personales, ¿qué se considera como datos sensibles? Como datos sensibles se considera toda la información que se encuentre dentro de una base de datos, es decir, todos los biométricos. Entendamos como biométrico tu huella digital, tus medidas antropométricas de tu rostro, medidas antropométricas de tu cuerpo, ¿no? Que esté digitalizada los decibeles de tu voz, ¿no? De repente, tu identificación por el ojo, todo lo que esté dentro de una base de datos biométrico tiene que ver con datos sensibles. Igualmente, datos sensibles tiene que ver con lo que tenga que ver con tus datos de identidad étnica, tus preferencias religiosas o tu identidad religiosa, tu filiación a partidos políticos, tu información médica. Tu información médica está dentro de lo que son datos sensibles. Tu orientación sexual, datos sensibles, y todo lo que tenga que ver con tu información crediticia, tu información financiera. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuánto ganas? ¿No? ¿Cuánto ganas? Ese es un dato sensible. Y justo me acuerdo que hubo, cuando recién apareció esto de la ley de transparencia, ustedes saben de que la ley de transparencia obliga a las entidades públicas a tener un portal web a través del cual cualquier ciudadano pueda tener acceso a la información de la entidad pública. Entonces, en un primer momento, cuando recién se empezó a dar esto de la ley de transparencia, el ciudadano tenía derecho de saber cuáles eran los funcionarios que trabajaban, cuál era la estructura jerárquica dentro de esta entidad pública, y saber cuáles eran las funciones de cada una de estas autoridades, y la información pública incluía cuánto percibía por el cargo que desempeñaba. Entonces, actualmente esa información no se da. Esa información de cuánto gana la autoridad pública por la función que desempeña, ya es una información que no se incluye dentro de este portal de transparencia. ¿Por qué? Porque se ha reconocido que toda información que tiene que ver con cuánto gana una persona es dato sensible, por consiguiente no puede ser de dominio público, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de cómo se ha reconocido ese derecho también dentro de lo que son datos sensibles. Nadie tiene por qué saber cuánto ganas, ¿no? O sea, pueden saber cuál es tu grado, tu jerarquía, tu función dentro de una estructura de una entidad pública, pero cuánto ganas, no. Dato sensible. Ernesto. Buenas noches, profesor. Pero la Contraloría publica las declaraciones juradas de interés. A ver, ¿podrías aumentar el volumen? Como que no te escucho. A ver, un momentito. Está bien bajito. Ahora, algo de la Contraloría te escuché. Por ejemplo, pero la Contraloría, ellos publican las declaraciones juradas de interés, la declaración jurada de todos los funcionarios, donde figuran sus ingresos, direcciones. Entonces, lógicamente, de una u otra forma, se está atentando contra, es un dato sensible, o sea, la misma transparencia nos dice una cosa, que no hay datos, que los datos son abiertos,
pero esos datos también atentan contra la seguridad de una persona, que es lo que Claro, estamos hablando. atentan. Pero si los mismos establecimientos públicos, una entidad pública como es Contraloría, tiene esa información y hace pública la información, porque uno entra y uno busca la información de cualquier persona, dirección, DNI, profesión, si uno tiene derechohabientes, datos de los familiares, ¿no? Entonces, lógicamente, se está atentando, ¿no? Hay otra declaración que es pública, que es los que toman decisiones con relación al gasto público, ¿no? Es decir, si hay una persona que toma decisiones con relación al gasto público y hay un XY que tiene un conocimiento pues del tema normativo, puede hacer un reglaje, porque hay toma de decisión en alguna persona. Entonces, yo pienso que haya datos abiertos, perfecto, que haya interoperatividad, perfecto, pero tiene que saber qué publicarse y qué no. ¿No? Entonces, ahí tenemos y eso forma parte después de nuestro derecho al resguardo y a nuestra seguridad, ¿no? Nuestra privacidad. Claro, es que a veces los derechos fundamentales son enunciativos y a veces se vulneran y mientras nadie diga nada, todos felices. Yo le estaba diciendo de que en la ley de transparencia de lo que era la información de acceso, la información pública de acceso de cualquier ciudadano, en un primer momento se incluía cuánto ganaba el funcionario. Hoy en día ya en estos portales de transparencia no está. Pero como nos dice nuestro compañero Ernesto, y también lo he vivido en carne propia cuando he estado trabajando dentro de una entidad pública, sí, la Contraloría obliga a todo funcionario público a tener que hacer su declaración jurada, que de por sí es una declaración que tú en forma, entre comillas, ¿no? En forma voluntaria, declaras ante la Contraloría para que pueda fiscalizar de que no haya un enriquecimiento ilícito. Y sobre todo está más centrado a los que son los funcionarios públicos que están encargados de la entidad y de que directamente manejan los recursos del Estado. Al hablar de recursos del Estado estamos hablando de partidas presupuestales, porque quienes no tienen esa capacidad de conducción y de manejo de estos recursos, la declaración jurada lo tienen que hacer inclusive cada 2 años. No es obligatorio que lo hagan anualmente. Pero de una forma tú declaras voluntariamente, entre comillas, ¿por qué? Porque dentro de la entidad te presionan, porque te dicen, si es que no declaras, vas a ser objeto de un procedimiento sancionatorio, ¿no? Un procedimiento administrativo disciplinario y te van a sancionar. Te están obligando. Si hay proceso por no presentar, y es anual, uno tiene que realizar. Pero por ahí, ¿quién nos dice que alguno es que nadie va a querer ser sancionado, ni mucho menos despedido, porque es tu trabajo, tienes que cuidar tu trabajo, entonces nadie lo hace. Pero por ahí en algún momento no va a faltar alguien que interponga la denuncia ante el tribunal y, quién sabe, más adelante, de repente ese manejo de la Contraloría tiene que ser interno y no de acceso, de acceso libre, ¿no? De cualquier ciudadano. Y yo considero que no debería ser de acceso libre. O sea, la Contraloría que fiscalice, que controle, que no haya enriquecimiento ilícito, pero que haga su trabajo sin necesidad de que haya fiscalización de cualquier otro extraño, porque se está vulnerando el derecho. O sea, son tus datos. Y son datos sensibles. Ojo, son datos sensibles. Entonces, ahí hay una problemática, ¿sí? La norma puede decir una cosa, pero en la práctica puede haber vulneración de derechos. Valeriano. Maestro, compañero, buenas noches. La pregunta, y en el ámbito penal, en una investigación penal, ¿cómo se manejan los datos sensibles? ¿Hasta qué punto a través de esa ley de transparencia podría requerirse o se maneja reservado? Si tiene conocimiento de eso, ¿nos podría dar alguna referencia? Cuando entramos al ámbito penal, nosotros ya nos ceñimos a lo que es el Código Procesal Penal. Y dentro del Código Procesal Penal existen las medidas de coerción procesal. Las medidas de coerción procesal lo que busca es acceder a pruebas, ¿no? El Código te habla de búsqueda de pruebas en la investigación de un delito.
Y dentro de la investigación de un delito, en la búsqueda de pruebas, a veces se tiene que vulnerar derechos fundamentales. Y justamente el Código Procesal Penal ha considerado medidas o medios de coerción procesal, pero no es de que si yo quiero acceder a tu información o vulnerar tu secreto a las comunicaciones, vulnerar tu derecho al secreto bancario, poder vulnerar tu derecho a tu secreto bursátil o a tus documentos privados, no es de que lo haga libremente. El Código Procesal Penal establece requisitos mínimos para que tú puedas acceder a esa información. Y el que te va a otorgar esa autorización es un juez, y el juez va a tener que emitir una resolución donde te autoriza a acceder a esa información. Entonces, sí, podría ser una excepción a la regla, como vamos a verlo más adelante, que se pueda acceder a esa información que de alguna forma es considerada como información de intimidad personal, ¿no? Intimidad personal, se puede, dentro del ámbito de una investigación. Avanzamos. Entonces, dentro de estas entidades públicas y privadas, nosotros, por necesidad o a veces voluntariamente, brindamos nuestros datos personales. Dentro de estos datos personales hay esta clasificación de datos personales y datos sensibles, ¿sí? Ahora, el tratamiento de los datos personales, o cuando hablamos de tratamiento de datos personales, es la utilización y el manejo que hacen esas entidades una vez que acceden a tu información. Y en esencia, estas entidades solamente podrían manejar tus datos personales para los fines para los cuales tú lo has brindado. Ese es el manejo o el tratamiento de los datos personales. No debería ser para fines ajenos a la entidad. Pero para que la entidad sea público o privada pueda hacer ese tratamiento de datos personales, necesita tu consentimiento. Porque empecé la tutoría diciéndoles, claro, tú por necesidad vas a la entidad y brindas tu información, pero no es de que la entidad se vuelva titular de tu información, tú eres dueño y titular de tu información, y para que la entidad pueda hacer el manejo de esos datos personales necesita tu consentimiento, y ha de entenderse que cuando tú vas a la entidad y libremente le das la información para que accedas al servicio que te brinda esa entidad, estás dando el consentimiento. Pero ojo, el consentimiento se puede entender en forma expresa o en forma tácita. Todo lo que tiene que ver con datos personales permite este consentimiento en forma tácita. El hecho de que tú vayas libremente a la entidad y brindes tu información, prácticamente estás autorizando a la entidad que pueda hacer el manejo de tus datos personales. Pero la norma dice que cuando tiene que ver con tus datos sensibles, necesariamente la entidad necesita tu consentimiento por escrito. ¿Sí? En datos sensibles, necesariamente tiene que tener tu consentimiento por escrito. Ahora, ¿qué es el consentimiento? Es el límite para el tratamiento de datos personales, y dentro de ese consentimiento se entiende que tiene que haber un consentimiento informado, expreso, inequívoco y previo. Si es de que tú como usuario de la entidad te sientes vulnerado porque consideras que están haciendo un mal uso de tus datos personales y recurres a cualquier entidad para hacer valer tus derechos, cuando hablo de cualquier entidad me estoy refiriendo que puedes ir a un proceso civil o puedes acceder a un proceso constitucional de habeas data, o de repente accedes a alguna otra vía para hacer valer tus derechos. Cuando tú a esa vía legal al cual tú accedes señalas que la entidad o tal entidad está vulnerando tu derecho a tu intimidad, que están vulnerando tus datos personales, la carga de la prueba de que tú hayas podido dar tu consentimiento, la carga de la prueba no es de quien dice que ha sido vulnerado en su derecho, sino es de la entidad quien debe demostrar de que tú sí diste el consentimiento. ¿Sí? Entonces la carga de la prueba lo tiene el titular del banco de datos o el responsable del tratamiento, una vez que tú accedes a alguna vía legal para hacer valer tu derecho de que se te está vulnerando o se está haciendo un mal manejo de tus datos personales. ¿Cuándo no se requiere autorización del titular? Es decir, ¿cuándo sí se puede hacer manejo de tus datos personales sin necesidad de tu consentimiento? 1.
Las entidades públicas pueden hacer uso de tus datos personales sin tu consentimiento, pero el requisito es de que una vez que tú hayas dado esa información a la entidad pública solamente podría utilizar tus datos personales para el ámbito propio de la función. Por ejemplo, vamos a suponer una comisaría. Tú en algún momento fuiste a la comisaría y asentaste una denuncia por pérdida de documento. Entonces la comisaría agarró, accedió a la base de datos de la RENIEC y asentó tu denuncia jalando esa base de datos de la RENIEC. Te identificó con tu nombre, número de DNI y datos necesarios para una denuncia por pérdida de documentos. Y tus datos personales quedaron en la entidad pública. Entonces, ¿quién nos dice que más adelante se asente una denuncia en donde tú seas el denunciado? En algún momento tú fuiste como a poner una denuncia por pérdida de documentos, pero después te denunciaron. Y cuando esta persona pone la denuncia, dice, ¿y usted conoce a la persona que la ha sustraído o la persona que la ha golpeado? Sí, se llama tal y tal. Accede a la base de datos la policía y jala la información y automáticamente tiene tu nombre, tu apellido, la dirección domiciliaria que brindaste en aquella oportunidad cuando hiciste tu denuncia por pérdida de documentos y otros datos adicionales para esta nueva denuncia. ¿Te están vulnerando tus datos personales? La respuesta es que no, porque la policía, la comisaría, está haciendo el manejo de tus datos personales para el ámbito propio de tu función, o de su función, ¿no? Por eso, en ese caso, no necesita el consentimiento del titular de esos datos personales en el ámbito propio de la función policial. Por ahí, en alguna de las respuestas del producto académico 1, algunos de ustedes señalaban que el pasante, así decían en algunas respuestas, el pasante está vulnerando datos personales porque ha introducido al software o a la inteligencia artificial información del expediente. Y como está introduciendo información del expediente a esa inteligencia artificial, está vulnerando datos personales. Pregunto, ¿estaría vulnerando datos personales? No. No. ¿Por qué no? No, doctor. Porque tiene un fin. El fin del software es ese, ¿no? Poder hacer el análisis. No nos fijemos en el software. Fijémonos, el el pasante es parte de la entidad pública. Claro, lo ha hecho como parte de sus funciones. Porque es un pasante, todavía no es un profesional, pero es un pasante que ha sido aceptado a hacer sus prácticas dentro de la entidad pública en tal, no sé, en tal oficina o en tal despacho, y tiene que proyectar resoluciones o autos. Y en ese proyectar resoluciones tiene que hacer uso de la base de datos y de la información del propio expediente. Entonces, en ese caso, como dice acá, no se necesita el consentimiento del titular de estos datos, ¿sí? Entonces, no hay vulneración. ¿Cuándo más no se necesita el consentimiento del titular? Cuando estamos ante la ley de transparencia, ¿sí? Ante la ley de transparencia. Cualquier ciudadano accede al portal web o va directamente a la entidad y pide información sobre los que trabajan ahí. No voy a pedir autorización para brindar esa información. La ley de transparencia de por sí señala que sí se le puede brindar esa información y voy a tener que jalar información de esa base de datos para brindarle al ciudadano. Entonces, en este caso, no se necesita autorización del titular. ¿Cuándo? Cuando accedes a una entidad financiera, necesitas un préstamo. Entonces, esta entidad financiera, para atreverse a darte un préstamo, primero tiene que saber quién eres. Tiene que entrar a la central de riesgo a ver si eres una persona que se le puede dar un préstamo y que vas a cumplir. De repente va a entrar a la información o a la base de datos de otras entidades financieras para ver cuál es tu perfil como cliente. Entonces, en esos casos, no necesita consentimiento del titular de la información para poder acceder a esa información. Claro, tú estás yendo a pedir un préstamo, pero ellos automáticamente no te dicen, voy a consultar a tal entidad, a ver cuál es tu perfil crediticio. No, ellos lo hacen directamente sin necesariamente decirte que lo están haciendo. Entonces no necesitan tu consentimiento. ¿Cuándo más?
Cuando vamos a una notaría, de repente vamos a hacer una compra-venta, o no sé, cualquier transacción. Necesariamente vas a tener que ir a una notaría, y la notaría, para poder llevar adelante sus procedimientos, también van a acceder a tu información. Entonces no necesariamente van a pedir tu consentimiento, sino directamente van a jalar información de bases de datos para poder, no sé, hacer una escritura pública o para poder inscribirlo en registros públicos. ¿Cuándo más? Cuando estamos en una situación de emergencia. Una situación de emergencia se entiende que, habíamos dicho que dato sensible tiene que ver con todo tu historial médico. Eso es un dato sensible. Pero si es que está de por medio de tu vida, has sufrido un accidente en donde se te tiene que intervenir inmediatamente, el médico o la entidad o el nosocomio, sin necesidad de tu consentimiento, puede acceder a tu información médica para poder tomar decisiones de vida o muerte. ¿Cuándo más? Cuando de por medio, o siendo más específicos, cuando una persona desaparece y se va a asentar una denuncia por desaparición de persona, la entidad encargada de reportar la emergencia por persona desaparecida no va a pedir autorización para hacer uso de tus datos personales, lo va a hacer directamente. Para evitar el tema del lavado de activos, la unidad de inteligencia financiera también puede hacer manejo de tus datos personales sin necesidad de tu consentimiento. Y finalmente, todo lo que tenga que ver con la libertad de información. Igualmente no necesitan tu consentimiento. Por ejemplo, el Código Procesal Penal señala que cuando se está en el marco de una investigación, permite que se informe a los medios de comunicación y redes sociales el nombre de los presuntos autores del delito. En este caso, para brindar información, no es necesario contar con la autorización del titular de esos datos personales, ¿sí? Solamente en estos casos se establece la norma que no se necesita el consentimiento del titular de esos datos personales. ¿Qué derechos tiene el titular? El titular tiene derecho al acceso a la información, tiene derecho a oponerse a la información que está en la base de datos, tiene derecho a que lo rectifiquen la información que está en la base de datos, y tiene derecho a cancelar la información que está dentro de la base de datos. Veamos cada uno de ellos. Acceso. Derecho a conocer qué información de sí mismo tiene la entidad. Rectificación. Recopilados erróneamente, incompletos, inexactos. Puedes pedir que lo rectifiquen, o de repente ya es información desfasada y tienes derecho a pedir que la actualicen. También tienes derecho a cancelar. Si en algún momento diste tu consentimiento para que manejen tus datos personales, también puedes cancelar ese derecho. Simplemente no podrían manejar tus datos personales. O simplemente la oposición, que no lo maneje. A todos estos derechos que tiene el titular de datos personales se le ha llamado derechos ARCO, ¿sí? Así se le conoce dentro de la Ley de Protección de Datos Personales. Los derechos ARCO tienen que ver con el derecho a acceso a la información, derecho a la rectificación, derecho a la cancelación y a la oposición. Cuando tú vas a una entidad y quieres tener acceso a la información que tiene esa entidad sobre tu persona, esa entidad te tiene que contestar en 20 días. Si tú vas a la entidad para pedir que se rectifique, se cancele o te vas a oponer a los datos, la entidad tiene que darte una respuesta en 10 días, de acuerdo a lo que está regulado en la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaría si tú vas a la entidad a pedir que te brinden información de qué información tienen de ti, o a pedir que rectifiquen tu información y nunca te dan una respuesta? Es decir, la entidad público-privada simplemente te dicen que no te van a brindar la información, o nunca te dan respuesta, o te dan una respuesta que no te satisface. Entonces, en este caso, podrías tener 3 vías para hacer valer tu derecho. La primera vía sería poder recurrir a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. La segunda vía sería irnos por una vía civil para pedir que nos indemnicen por el daño que nos están causando.
Y una tercera vía sería irnos por el proceso constitucional de habeas data. ¿Sí? Estas tres vías tenemos cuando se nos vulnera nuestro derecho a los datos personales y datos sensibles. Y vuelvo a decir, nuestro derecho en el manejo de esos datos personales o sensibles tiene que ver con los derechos ARCO. Y ARCO quiere decir que tú puedes tener acceso a la información, puedes pedir que se actualicen, puedes cancelar las autorizaciones o puedes oponerte a la información. Y si desde que la entidad no te permite ejercer esos derechos, vuelvo a repetir, puedes recurrir a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Si es de que te están causando un daño, podrías ir a una vía civil para pedir una indemnización por el daño que se te está causando, o podrías ir a un proceso constitucional de habeas data para poner un alto inmediato a la vulneración de ese derecho. Rommel. Docente, buenas noches. Una consulta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a mí la policía me interviene en la vía pública o por motivo de una intervención termino en la comisaría? Y sin mi consentimiento, el policía agarra y revisa mi teléfono, accediendo a mis redes sociales y extrae datos que solamente me compete a mí. ¿Estaría cometiendo algún tipo de delito o estaríamos hablando de un delito informático? Ya, mira, a ver, ya nos vamos a centrar al punto de que te despojan de tu celular y acceden a la información que está dentro de tu celular. Pues simplemente los tendrías que denunciar por abuso de autoridad. ¿Por qué? Inclusive hay varios tipos penales que se me pudieran ocurrir. De repente, si es de que tu celular tiene un patrón o un código de seguridad, el cual es vulnerado por la policía para acceder a la información que está dentro de él, ahí hay el delito de acceso ilícito. Entonces ya es un tipo penal, o sea, podrías denunciarlo por abuso de autoridad y también por el delito informático de acceso ilícito. Ahora, si es de que tu celular no tiene un patrón de seguridad o una clave de acceso, es de libre acceso, igual, te está vulnerando tu derecho a la intimidad, ¿sí? Entonces, sí, podrías recurrir vía penal por abuso de autoridad y en la vía civil, vía proceso constitucional de habeas data, porque se te ha vulnerado un derecho fundamental. Sí se puede. Ahora, si tú dices tu consentimiento para que te revisen tu celular porque no temes nada, porque no has hecho nada y das el consentimiento, pues, bueno, lo revisan y ven la información que tienes y porque tú lo estás autorizado, ¿no? El titular de un derecho puede dar un consentimiento, ¿no? ¿Está bien, Romel, o algo? No, sí. Listo. ¿Alguien más levantó la mano, creo? Sí, profesor, yo, Alexander. Ya, Alexander. Profesor, y en este caso cuando, a ver, siempre ha pasado, te graban, te interviene también, como dice el compañero, un policía, lo grabas al policía, ¿tienes tú el derecho de grabarte también? Porque muchas veces dicen, no me puedes grabar sin mi consentimiento. Ya. Sáqueme de la duda un poquito de eso. Sí. Ya, cuando nosotros estamos en la vía pública, tenemos derecho de grabar la vía pública. Ahora, el funcionario público también está sujeto a fiscalización. Entonces, si es de que tú estás grabando la intervención policial, considero que no se está vulnerando tampoco un derecho. No se está vulnerando un derecho. Ahora, muy diferente es de que dentro de la comisaría tú empieces a filmar en áreas que no están permitidas dentro de la comisaría, porque se entiende que la comisaría tiene áreas que no son de acceso público. Por ejemplo, un área de armería, una área de calabozo y diferentes áreas de la comisaría no es de uso público, está restringido. Y si tú te pones a grabar dentro de la comisaría y estás incluyendo en tu grabación eso que está prohibido, sí, se te puede limitar ese derecho. Se te puede limitar. Ok, profesor. ¿Por qué? ¿Has grabado a un policía y te ha quitado tu celular o qué? No, sino que una vez me intervino, sí, un policía, y la persona que estaba a mi costado, sacó el teléfono y comenzó a grabarlo, ¿no? Solamente estaba con su teléfono grabándolo. ¿El policía estaba grabando? No. La persona que iba conmigo al costado, mi copiloto. Ya, empezó a grabar. Sacó el teléfono, sí, porque supuestamente él dijo que yo había hecho una maniobra
temeraria por haber adelantado a otro carro. Pero estoy en Ya. la Panamericana, ¿no? Y estaba viendo de que hay un tráiler delante mío que va lento, entonces lo tengo que adelantar, porque no voy a estar pues al ritmo del tráiler, ¿no? Yo manejo un auto. Entonces hago esa maniobra de adelanto y él viene por atrás y me dice que me detenga, ¿no? Entonces cuando yo me he detenido, le digo, ¿por qué me está deteniendo? Y me dice, por maniobra temeraria. ¿En qué sentido? Le digo, yo no sé en qué momento yo he hecho una maniobra temeraria, de repente he podido causar un accidente porque la vía está libre y el tráiler está lento adelante. Me dice, no, usted adelantaba el tráiler en una zona que no se podía. Estoy en la Panamericana, le digo, estoy de viaje, en ruta. Bueno, entonces cuando él me está interviniendo, me está pidiendo los documentos, el copiloto mío saca su teléfono, lo empieza a grabar y el policía decía, no me grabes, no tienes la autorización para grabarme, yo no te he autorizado que me grabes. Y entonces mi compañero le dice, bueno, yo te quiero grabar porque yo estoy en la vía pública y te voy a grabar, pues, ¿no? Porque la intervención que estás haciendo ya es un abuso, tú estás en carreteras y lo que estás buscando es otra cosa, le decía. Entonces, pero bueno, Claro, en fin, él pero decía que no. ahí hay que tener un poco de cuidado, porque una cosa es que tú grabes y el funcionario público está objeto a fiscalización de cómo está desempeñando su cargo, su función, el procedimiento, y otra cosa es de que vas filmando y vas intimidando. Ahora sí vas a ver, te voy a denunciar, y ya te fregaste. No, no digo que haya pasado en tu caso, pero, o sea, esa actitud, o sea, tú puedes filmar, ¿no? Inclusive puedes decir, oh, por si acaso estoy filmando, ya lo pusiste en sobreaviso, pero ya cuando viene otra connotación de que te voy a denunciar, que no sabes con quién te has metido, inclusive acercarse al efectivo y empezar a meter la filmación en la misma cara, eh, limitando la intervención, ya estás obstruyendo la función y podría ser pasible a ser detenido por obstruir la función policial. Entonces hay que tener cuidado, o sea, hay derechos, pero los derechos tienen un límite. Entonces, hay que tener cuidado. Ejerces tu derecho, pero no atropellando el derecho de otros. Sí, hay que tener cuidado. Claro, él me acusaba que yo había cometido una maniobra temeraria, pero bueno, en fin. Entonces, cuando yo voy sacando mis documentos de la gaveta para entregarle tanto la licencia, el SOAT, la revisión técnica y todo, el permiso de lunas polarizadas, todo. Entonces, el que estaba a mi costado decía, bueno, acá estamos entregándole todo porque estábamos en una vía de verdad que solamente creo que eran ellos y nosotros. Entonces no vayan a decir que de repente no le he entregado no me he identificado o te retienen la licencia por algún motivo. Entonces él estaba grabando eso y el policía dijo, no me grabes, no estás autorizado para grabar. Y mi amigo le dijo, no, yo estoy grabando porque es la vía pública y estoy grabando la intervención. Así que usted no me puede prohibir. Y más bien el policía es el que se puso un poco medio malcriado, llamó a su colega, le decía, me está grabando, quítale el teléfono. Por eso le decía, estamos en la libertad de poder grabar, porque, o sea, ellos dicen, sin mi consentimiento no me puedes grabar. Entonces, no sé si hasta ese punto le estoy vulnerando el derecho también al funcionario público, ¿no? Ya, no estás vulnerando, siempre que no te estés interfiriendo en la función, como te vuelvo a decir, están objetos a lo que es la fiscalización, ¿no? Así que no había problema, tampoco tendría por qué quitarle el celular, ¿no? Ahí ya estarían cometiendo un abuso, un exceso. ¿Alguien más va a preguntar y seguimos avanzando, ya, por favor? A ver, Rommel. Sí, doctor, disculpe. Sí, doctor, de repente saliendo un poquito del tema, como una anécdota, pues, ¿no? En la vía pública agarran y un efectivo policial solicita el teléfono a un peatón, que supuestamente están haciendo un operativo. Y el peatón accede a dar voluntariamente su teléfono y el efectivo policial verifica el IMEI de ese aparato móvil y aparece en OSIPTEL como sustraído. Y procede y lo detienen al peatón por receptación. ¿Está correcta esta tipificación o detención del ciudadano, API? Sí, está correcto. Existe una norma, existe una ley especial. No me acuerdo, seguramente lo podemos googlear, pero existe una ley especial, una norma especial que señala que las entidades operadoras, las entidades de operadoras telefónicas tienen la obligación
bueno, en su momento dio la obligación de crear una base de datos en donde sea de consulta por parte de la autoridad policial para verificar los emails de aquellos celulares que hayan sido reportados como robados. Justamente para eso, porque si tú consultas un celular, su email, y esa base de datos reporta que es robado, el tipo penal es bien exacto. El tipo penal dice que aquella persona que contribuye, colabora, debió presumir que era un objeto robado y etcétera, porque es un tipo penal abierto, está dentro del tipo penal de receptación. Entonces, si tú estás portando un celular que está reportado como robado, pues eres receptador. Y si te está encontrando en tu posesión, es flagrancia delictiva, por consiguiente se te detiene. Sí, es un procedimiento correcto. Ok, gracias. Listo. Creo que ya bajaron las manos. Había dos más. Avanzamos. Listo. Entonces, cuando se vulnera tu derecho a pedir la información que maneja la entidad, se te vulnera tu derecho a rectificar la información o se te vulnera tu derecho a que tú puedas limitar el manejo de esos datos personales, tienes estas tres vías. Puedes recurrir a la Autoridad de Protección de Datos Personales, si es de que se te está causando un daño, podrías ir a una vía civil para pedir una indemnización por el daño que se te está causando, o podrías ir a un proceso constitucional de habeas data para poner un alto inmediato a esa vulneración del derecho, ¿sí? En este caso, como estamos hablando de la Ley de Protección de Datos Personales, me voy a centrar en la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. ¿A quién pertenece la Autoridad Nacional de Datos Personales? La Autoridad Nacional de Datos Personales pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene una Dirección General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Dese en cuenta de que esta dirección engloba dos normas. La norma de la Ley de Transparencia y también la norma de Protección de Datos Personales. Por debajo de la Dirección General encontramos a las dos autoridades que acabo de señalar. La Autoridad Nacional de Transparencia y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Y por debajo de ellos vamos a encontrar una Dirección de Fiscalización e Instrucción. Así está conformado o es la estructura de la Autoridad de Datos Personales. La Autoridad de Datos Personales depende de quién, de la Dirección General de Transparencia y Protección de Datos Personales. Y todo esto está dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Como la Autoridad Nacional de Datos Personales es el encargado eventualmente de poner alguna sanción por la vulneración de estos derechos, va a necesitar, como todo procedimiento administrativo, una entidad que investiga y una entidad que decide y sanciona o absuelve, ¿no? En este caso, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales cuenta con una dirección de instrucción, es decir, es el que va a investigar el hecho de vulneración. Y una vez terminada la investigación, va a pasar a una etapa decisoria a la Autoridad Nacional para que él señale si efectivamente ha habido la vulneración, impone una sanción o simplemente señala que no ha habido vulneración y archiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Porque justamente esta estructura es para ver cuál es el procedimiento que se sigue. Claro, tú puedes sentirte vulnerado en tus derechos porque están haciendo un mal uso de tus datos personales y recurres a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, pero ¿cuál es el procedimiento? En primer término, tú debes dirigir tu solicitud al titular de la entidad o al directamente responsable del manejo de esos datos personales, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar cuando tú presentas esa solicitud? Te lo pueden denegar, te pueden dar una respuesta que no te satisface o simplemente no te responden en el plazo que esté establecido. Entonces, si sucede eso, lo que va a pasar es de que tienes la vía expedita para recurrir a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. ¿A través de qué? De una solicitud de tutela de derechos. ¿Sí? Una solicitud de tutela de derechos. Haces conocer a la Autoridad Nacional que la entidad, a pesar de que tú le has pedido información
o le has pedido la rectificación, o cualquiera que tenga que ver con los derechos ARCO, y no te da una respuesta satisfactoria, o te ha negado, o simplemente no te ha respondido. Entonces, la autoridad nacional pasa esa solicitud a la dirección instructora, es decir, va a ir a una etapa instructora. Entiéndase que este es un tema administrativo, no es un tema judicial, es un tema administrativo. Este ente de fiscalización va a tener 20 días para hacer la investigación, y después de los 20 días se lo va a regresar a la autoridad nacional para que decida, la etapa decisoria. La autoridad nacional tiene 50 días para emitir su pronunciamiento. Este pronunciamiento puede ser que imponga la sanción a la entidad por la vulneración del derecho, o puede hacer que señale que no hay vulneración y lo archive. Pero como todo procedimiento, existe una segunda instancia. Entonces, si es de que alguna de las partes no se siente conforme con la resolución que ha dado la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, puede recurrir vía apelación a la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Y esa sería la última instancia. A todo este procedimiento, la Ley de Protección de Datos Personales le ha llamado procedimiento trilateral de tutela. ¿Sí? Procedimiento trilateral de tutela. ¿Cuál va a ser la sanción que va a imponer la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales? Lo ha dividido de la siguiente forma: infracciones leves, infracciones graves, infracciones muy graves. Las leves van desde 0.5 de la OIT hasta 5 unidades impositivas tributarias. Por infracciones graves va desde 5 a 50, y por infracciones muy graves van de 50 UITs hasta 100 UITs. ¿Qué se considera infracción leve, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales? Bueno, estamos 10:40, ya hemos llegado al límite de la tutoría del día de hoy. Voy a terminar con esta parte de las infracciones leves, graves y muy graves, y hasta ahí avanzaría. Me ha quedado un poco corto la tutoría. ¿Sí? Los que se deseen desconectar desde este momento no hay problema, ya se puede desconectar. Yo voy a terminar esta parte y con eso daría por finalizada la tutoría. ¿Sí? Entonces, continúo. ¿Qué se considera como infracciones leves dentro de esta Ley de Protección de Datos Personales? Realizar un tratamiento de datos personales incumpliendo las medidas de seguridad, recopilar datos personales que no sean necesarios, no modificar o rectificar los datos personales objeto de tratamiento. Por ejemplo, acá entra a tallar el tema del INPE, ¿no? Cuando ya el que cumplió la condena se resocializó, se supone que el INPE debe resocializarlo. Es un trámite administrativo. Pero ¿qué tal si esta persona lo que normalmente sucede, sale del penal y el mismo día que sale del penal ya está haciendo nuevamente su chambita de tendero o de raquetero, y al día siguiente vuelve a caer? Y cuando lo están procesando nuevamente piden información del INPE y sale de que ha sido resocializado. Entonces, por ahí podría decir, ¿no?, de que no ha habido una rectificación de los datos que maneje el INPE. Entonces, por ahí podría haber una infracción leve con respecto a datos personales. Ojo, cuidado. ¿Por ahí levantó la manito alguien? Oh, sí, doctor. Respecto a lo que usted mencionaba, si realmente cumplían el rol de resocializar a este tipo de personajes que cometían estas infracciones, si realmente llevarle a una celda, o se podía privarle de la libertad, le ayudaría a que podría en un futuro ya no cometer este tipo de delitos. Creo que vemos desde un punto de vista que no se está cumpliendo dicha función, ¿no? Y para ello nosotros como estudiantes de Derecho podríamos tal vez hacer algo por ahí. Sí, doctor, esa era mi acotación. Ya. En realidad, bueno, entrar al tema de la resocialización es entrar a las teorías de la pena, la finalidad de la pena, y lo que tiene que ver con la resocialización, si no me equivoco, tiene que ver con las teorías relativas de prevención especial. La prevención especial positiva te habla de la resocialización. Es decir, que la finalidad de la pena es
resocializar al que comete el delito con la finalidad que no lo vuelva a cometer. Pero nosotros sabemos que en la práctica eso no es cierto. Cuando entran a un establecimiento penitenciario, prácticamente por ese roce y ese contacto social dentro del penal que tiene con otras personas que delinquen, perfeccionan las técnicas y cuando salen nuevamente son ciudadanos que tienen más conocimiento para sacarle la vuelta a la norma, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es lo que se ve en la práctica. Avanzamos. ¿Qué más son consideradas como infracciones leves? No suprimir los datos personales objeto de tratamiento cuando hayan dejado de ser necesarios, no inscribir o actualizarse en el Registro Nacional los actos establecidos en el artículo 34 y dar tratamiento a los datos personales contraviniendo lo dispuesto en la ley. ¿Sí? Esos son infracciones leves. Infracciones graves, no atender, impedir o obstaculizar el ejercicio de los derechos del titular de datos personales, dar tratamiento a los datos personales sin el consentimiento, realizar tratamientos de datos personales sensibles incumpliendo las medidas de seguridad, recopilar datos personales sensibles que no sean necesarios, utilizar los datos personales obtenidos ilícitamente, obstruir el ejercicio de la función fiscalizadora, incumplir las obligaciones de confidencialidad. Y dentro de las infracciones muy graves, dar tratamiento a los datos personales contraviniendo las obligaciones contenidas en la ley, recopilar datos personales mediante medios fraudulentos, suministrar documentos o información falsa, no cesar en el indebido tratamiento de datos personales y no cumplir con las medidas correctivas. ¿Sí? Entonces, esto a más detalle ustedes lo pueden consultar en la ley, pero básicamente para eso existe la Autoridad de Protección de Datos Personales. Desde que yo acudo a la entidad a ejercer mis derechos ARCO y la entidad me da una respuesta que no me satisface o simplemente no me contesta, ¿sí? Entonces yo tendría expedita la vía para poder recurrir a la Autoridad Nacional. Y la Autoridad Nacional tiene un procedimiento administrativo que tiene una etapa de instrucción y una etapa decisoria. Y ante esa etapa decisoria puede ser que declare que sí ha habido una vulneración. Entonces las sanciones que impone son por infracciones leves, graves o muy graves. ¿Y cuál va a ser la sanción? Es una sanción pecuniaria a la entidad. O sea, la sanción que se impone es pecuniaria, multa, que va de 0.5 a 5 UITs en caso de infracciones leves, de 5 a 50 UITs infracciones graves, y de 50 a 100 infracciones muy graves. ¿Sí? Ese es en el ámbito de la ley o en el ámbito de protección de la ley de protección de datos personales. Y con eso culminaríamos lo que tiene que ver con la ley de protección de datos personales y ya para el próximo lunes vamos a entrar a analizar el habeas data y cómo es el procedimiento dentro de lo que es el proceso constitucional de habeas data. ¿Preguntas para culminar? No preguntas. Entonces, señores, gracias por su atención. Gracias a los que me han... Profesor, buenas noches. ¿Cómo? Buenas noches, profe, gracias. Ya, listo, señores. Buenas noches, gracias. Paula, levantaste la mano. Sí, profesor, para decirle que revise su correo, no se vaya a transpapelar los correos. Correo sobre... Institucional de mentoría. Ah, ok, ya está bien. Ya, profesor, gracias. Buenas noches, Listo, hasta el doctor. próximo Hasta lunes. la próxima. Buen fin de Ah, ya, semana. gracias, Bien Semana gracias. Santa. Buenas noches, doctor. Buenas noches.